Listo, muchísimas gracias por retornar. Vamos al tema que continúa una vez que hemos visto identidades trigonométricas. Nos toca ver ahora ecuaciones trigonométricas. ¿Qué es una ecuación? Se representa o se presentan dos casos lineales y cuadráticas, las cuales se resolverán aplicando los métodos anteriormente estudiados, con la diferencia de que aquí tendremos como variable a las funciones trigonométricas y determinaremos los ángulos que satisfacen a las condiciones dadas y pertenecen al conjunto solución. Empezamos con lo que son ecuaciones trigonométricas lineales. En este tipo de ecuaciones se despejará la variable que constituye la función trigonométrica hasta obtener la forma f de x es igual a k, una constante, y se podrá obtener el ángulo que satisface a la ecuación dentro del respectivo intervalo. Con esto vamos a los ejercicios. Compartimos nuevamente la pizarra. Y la orden es la siguiente. Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas. Resolver las siguientes ecuaciones trigonométricas. En el intervalo, una vez pongamos esto, en el intervalo de 0 a 2pi. Es decir, el análisis que lo vamos a hacer es desde 0 grados hasta 2pi, que representa 360 grados. Hasta 2pi. Ya. Nuestro primer ejercicio dice 2 coseno de x más 1 es igual a 2. 2 coseno de x más 1 es igual a 2. ¿Cómo resolvemos este tipo de ejercicios? Al lado izquierdo queda solo el término que tiene la función trigonométrica, en este caso 2 coseno de x, es igual a 2. El más 1 que se encuentra en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo negativo. 2 coseno de x va a ser igual 2 menos 1, 1. El coseno de x, ya despejando, es igual a 1. Este 2, que es un producto en el primer miembro, pasa a ser un cociente en el segundo miembro. Entonces, aquí la función trigonométrica nos sale positiva, más un medio. Debemos recordar los signos de las funciones trigonométricas. Y nosotros teníamos que las funciones seno, coseno, tangente,
primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Todas las funciones trigonométricas, decíamos, en el primer cuadrante son positivas. En el segundo cuadrante es positivo, negativo, negativo. En el tercer cuadrante, estos dos negativos suben arriba y el positivo abajo. Y en el cuarto cuadrante va alternado. Si ya tengo dos positivos, me falta un negativo. Tengo dos negativos, me falta un positivo. Tengo dos positivos, me falta un negativo. Entonces me dice que el coseno es positivo. ¿En qué cuadrantes? En el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Entonces pongo aquí en el primer cuadrante y en el cuarto cuadrante. X es igual la función inversa, coseno a la menos 1 de un medio. X va a ser igual. En nuestra calculadora vamos a poner shibcos un medio y vamos a ver el ángulo que se genera. Vamos a ubicar el recurso de la calculadora y poder compartir para ver cómo debe hacerlo aquí. Ahí estoy compartiendo la calculadora. Me avisan si es que sí se ve o no la calculadora. Sí, sí está allá. Ya. Ponemos SHIP, buscamos la función trigonométrica cos. Aquí por defecto a mí ya se me abre un paréntesis. Si no se abre, usted tiene que abrir 1 dividido para 2 y cierro el paréntesis. Igual, y ese es el ángulo que se genera, mire, 60 grados. Recordar que siempre aquí debemos ir viendo que esté la palabrita de deje. ¿Ya? Entonces tenemos el ángulo. Ahí vamos de nuevo a nuestra pizarra. Entonces, X ha valido 60 grados. Nos ayudamos de el gráfico de un plano cartesiano. Eje X, eje Y, y más o menos el ángulo que me está dando es 60 grados. Entonces, con el graduador mediremos los 60 grados que más o menos dará por ahí. Me decía los 60 grados en qué cuadrante debe estar ubicado en el primer cuadrante. Entonces, este ángulo ya, esta respuesta tenemos. Esto representa el ángulo de 60 grados. Pero tenemos que dibujar otro en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante dibujaríamos los 60 grados con respecto al eje X. ¿Ya? Ahí tendríamos, este es el ángulo de 60 grados desde el eje positivo de las X hasta acá. Pero el ángulo que se genera es todo desde el eje positivo en sentido antihorario, hasta aquí. Veamos cuánto representaría ese ángulo. Todo esto al girar una vuelta completa es 360 grados, o lo que me daba el rango aquí de 2pi. 360 menos este ángulo que habíamos dicho que es 60 grados. 360 menos 60, tenemos aquí el segundo ángulo que valdría 300 grados. O si no, podríamos decir que aquí es 0 grados, 90 grados, 180 grados, 270 grados, y por diferencia este ángulo valdría 30 grados.
Entonces, 270 más 30, total, me da los 300 grados. Y esta sería la respuesta que tenemos, los dos ángulos que se generan, ¿no? En el primer cuadrante son los 60 grados, en el cuarto cuadrante son los 300 grados. Siguiente ejercicio. 2. 3 tangente de X más 2. Esto es igual a la tangente de X. Asimismo, en ese intervalo de 0 a 2pi, de 0 a 360 grados. Agrupamos la función trigonométrica tangente. 3 tangente de X. Esta tangente que está en el segundo miembro pasa al primero con signo negativo, menos tangente de X. Esto es igual, el 2 que es positivo en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo negativo. 3 tangente de X menos tangente de X, 2 tangente de X. Aquí se sobreentiende el coeficiente 1, 3 menos 1, 2, y se mantiene la función trigonométrica tangente de X. Esto es igual a menos 2. Despejo, la tangente de X es igual a menos 2. Este 2, que es un producto, pasa a ser un cociente sobre 2. La tangente de X va a ser igual menos 2 dividido para 2 a 1. La tangente es negativa ¿en qué cuadrantes? Si regresamos a la anterior, dice la tangente es negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. Segundo y cuarto. Pongo aquí, la tangente ha sido negativa en el segundo cuadrante y en el cuarto cuadrante. X es igual, función inversa, tangente a la menos 1 de menos 1. Si ponemos en nuestra calculadora shift tan, paréntesis, menos 1, veamos lo que sale. Compartimos nuevamente la calculadora, le enceramos. Ya, shift tan menos 1, cierro el paréntesis y veamos el ángulo que tenemos. Menos 45 grados. Ya, entonces aquí me queda un ángulo de menos 45 grados. Pero hay que dibujar en qué cuadrante, en el segundo y en el cuarto. Para eso nos ayudamos de el plano cartesiano. Nombres a los ejes. Eje X, eje Y. En el segundo cuadrante, un ángulo de 45 grados. Justo es de la mitad, porque todo vale 90, la mitad 45. Ya, ahí tendríamos la gráfica del ángulo. ¿Por qué nos sale 45 grados negativo? Porque representa este ángulo en sentido horario. Este es el ángulo que me está generando, menos 45 grados. Pero yo necesito desde el eje positivo de las X hasta el segundo cuadrante.
Entonces, de aquí mide 90. 90 más 45, tenemos un ángulo de 135 grados. Perdón. 135 grados en el segundo cuadrante. Pongámosle aquí, todo este ángulo es 135 grados. Tenemos que dibujar ahora otro en el cuarto cuadrante. Podríamos tal vez hacer con otro color. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, aquí sería el cuarto cuadrante. En este caso es la prolongación del anterior nada más. Ya, ahí tendríamos dibujado, pero el ángulo que genera es todo esto de aquí, siempre desde el eje positivo de las X hasta donde tenemos. ¿Cuánto vale este ángulo? 90, 180, 270 y este ángulo también es 45 grados. 270 más 45 me da un ángulo de 315 grados. 315 grados. O puedo ir total 360, le resto los 45 y obtengo el mismo ángulo de 315 grados. Entonces pongo aquí 315 grados. El ángulo de 135 grados se formó en el segundo cuadrante, pero el ángulo de 315 grados en el cuarto cuadrante. Siempre el dibujito aquí nos ayuda a ir entendiendo esa parte. Vamos ahora, para ya ir finalizando, a lo que son ecuaciones trigonométricas cuadráticas. Esas son lineales. Ahí estaba el ejemplo. Ecuaciones trigonométricas cuadráticas. Este tipo de ecuaciones podemos resolver mediante factorización, teorema del factor o aplicando la fórmula general. Y ahí tenemos el ejercicio, vamos nosotros a resolver. Entonces hay que aplicar técnicas de factorización para este tipo de ecuaciones trigonométricas cuadráticas. Primer ejercicio. Seno cuadrado de X, seno cuadrado de X menos 1 es igual a 0. Ya, ¿qué representa este? Lo que veíamos de antes, una diferencia de cuadrados. Abro un paréntesis, la raíz cuadrada del primer término de seno cuadrado de X, seno de X. Más la raíz cuadrada de 1, 1. Cierra, abre lo mismo. Seno de X menos 1. Y esto es igual a 0. Seno de X más 1 es igual a 0. Cada factor igualamos a 0. Punto y coma. El otro factor, seno de X menos 1 es igual a 0. Despejamos. El seno de X es igual a menos 1. El seno es negativo. Si no tengo, rápidamente pongo las funciones trigonométricas. Seno, coseno, tangente, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Todas las funciones en el primer cuadrante son positivas, en el segundo cuadrante positivo, negativo, negativo, en el tercero negativo, negativo, positivo y en el cuarto menos, más, menos. Entonces, tenemos el seno es negativo en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante.
Ponemos aquí, en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Despejamos, x es igual a la función inversa, seno a la menos 1 de menos 1. X va a ser igual. De ley necesitamos nosotros aquí una calculadora Shibsen de menos 1. Ahí estamos ya con nuestra calculadora. Shib sin es la calculadora, ¿no? De menos 1. Cierro el paréntesis y obtenemos el resultado de menos 90 grados. Entonces vamos a ponerle ese ángulo de menos 90 grados. Ya. Entonces aquí nos salió el ángulo de menos 90 grados. X es igual. ¿En qué cuadrante dice que debe estar? En el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Nos ayudamos de un dibujito. Por ahí. Los dos ejes, el eje X, el eje y tenemos el ángulo de dibujarlo en el tercer cuadrante. Coincidiría aquí. Este sería el tercer cuadrante, un ángulo negativo 90 grados. Pero el ángulo que se genera es desde el eje positivo de las X hasta aquí. ¿Qué ángulo representa este? 270 grados. Pongamos entonces la respuesta. Aquí es 270 grados. Y ahora un ángulo en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante se nos va a generar el ángulo de pero dice tiene que ser menos 90 grados. Entonces ya no habría aquí porque este justamente estaría entre el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. Entonces solo se generaría ese ángulo. Ya, vamos ahora al otro. O sea, aquí se hace el otro factor que teníamos, que el seno de X sea igual a 1 positivo. El menos 1 del primer miembro pasa al segundo miembro con signo positivo. El seno es positivo ¿en qué cuadrantes? En el primero y en el segundo cuadrante. En el primero y en el segundo cuadrante. X es igual función recíproca, seno a la menos 1 de 1. Y aquí, si usted pone en la calculadora Shibsen, paréntesis de 1, el resultado nos va a dar 90 grados. El ángulo, entonces, que representa 90 grados es este de aquí. Ese es el ángulo de 90 grados. Desde el eje positivo de las X, esto es 90 grados. Ya, este ángulo de 90 grados, ¿entre qué cuadrante se encuentra? Entre el primero y entre el segundo, que justamente es donde nos pide. Resumimos la respuesta, X es igual, ordenando, primero 90 grados y luego 270 grados. Y ahí está la respuesta de esta ecuación trigonométrica. No sé si ustedes disponen de un grupo de WhatsApp entre los compañeros o no.
Sí, o sea, el que nos otorgaron, con el que ya tenemos las... No, a veces ustedes hacen un grupo interno de WhatsApp. No hemos creado. Si es necesario para ya enviarles un chat para poderlo crear. Sí, sería bueno porque siempre que estén comunicados ustedes. Verá, créele el grupo, señor Edison Simba, me dice, ¿no? Sí, Ya, Edison Simba. Ayúdeme con su numerito, por favor. 099 Ya, 8487 671. voy a ver si he copiado bien. 099-8487-671. Sí, por favor. Ya, señor Simba, entonces yo voy a tomar unas fotitos de unos ejercicios que tengo resueltos sobre ecuaciones para que ustedes se puedan ayudar en la prueba. Y esas fotitos puede usted compartir con sus compañeros cuando cree el grupo. Ok, ya listo, gracias. Listo. Entonces, cualquier novedad, lo que sea, me van comunicando. A veces, si es que ustedes ya forman el grupo, me pueden incluir, no hay ningún problema. Eh, entonces ahí a veces ustedes van haciendo preguntas y yo voy contestando en el transcurso del día, o sea, para que ustedes puedan estar un poco más con ayuda. Entonces, lo puedo ayudar de esa manera también. Hasta ahí nos quedamos. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana. Recuerden que esta semana no hay autoevaluación, sino la próxima tenemos que realizar de los dos temas que hemos visto esta clase y de lo que veamos la clase que viene. Inclusive, tal vez hemos de hacer un refuerzo de esto de ecuaciones trigonométricas. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Gracias, buenas noches. Gracias, Lice. Gracias.